Yo una pregunta, con respecto al procedimiento va a ser lo mismo que el primer parcial, ¿no? A la metodología. Sí, digamos que la metodología es la misma. Hay una parte que es teórica, una parte que es práctica, ¿sí? Y bueno, digamos que del resultado surge una nota, ¿eh? O sea, que el parcial es único, pero está dividido. Hay una parte teórica y una parte práctica. Con el mismo formato, la misma, digamos, cantidad de preguntas más o menos iguales. Quizá en vez de un problema acá haya dos, porque la verdad que como entraron muchos más temas, o hay más variantes de temas en este parcial que en el otro, pero de todas formas no afecta para nada, es el mismo, o sea que no es que vamos a duplicar el tiempo del parcial porque hay más temas, no. A lo mejor habrá más de un problema, en vez de uno tomaremos dos, y bueno. Y después preguntas que van a ir abarcando prácticamente la totalidad de los temas, ¿no? Pero sí, el formato es el mismo, y no va a haber nada que no se haya dado en estas clases, no va a haber nada que no se haya explicado con el grado digamos, no sé si decir detalle, pero en la forma en la que se explicó. O sea, no hay nada que haya que buscar por otro lado, nada, ninguna cosa rara. ¿La teoría va a ser a desarrollar o en Choice? ¿O No, la mezclado? teoría van a ser preguntas, seguramente van a ser definiciones, con su correspondiente justificación, ¿sí? Donde por ahí van a tener que hacer un dibujito de apoyo para explicar algo, sin que necesite hacer algo, digamos, como por ejemplo, qué sé yo, si te pregunto qué se entiende por duración del engrane, tendrás que hacer un dibujito como para decir, bueno, esto es esto es lo otro, el cociente, o sea, dar apoyo a la explicación Entonces con un... va a ser escrito a mano esa parte. Igual. O sea, la teoría también va a ser Sí, escrito a mano, no va a ser en sí, el otro plataforma. igual, no, Entonces, el ¿cómo otro hacemos para parcial no subir fue el dibujo? plataforma. Igual que hiciste en el parcial ¿La teoría? anterior. Claro, La la teoría va teoría a ser era un un Word, Word, ¿no? Se ellos manda por mail. escribieron, pero también muchos pegaron dibujos. Ok, sí, sí. No me parecía raro, yo no había puesto dibujo por eso. Por eso digo, si es necesario algún dibujo de apoyo para fundamentar la explicación de lo que estás, digamos, detallando, bueno, un simple dibujo pegado en el Word es suficiente, ¿sí? Pero, digamos, no va a ser tipo múltiple choice el formato en general del parcial, porque es algo que habitualmente no utilizamos esa metodología. Ok. Sí, por ahí una pregunta que tenga 3 respuestas posibles y hay que justificar la que se adopte, ¿no? Pero no múltiple choice como formato troncal del parcial, porque no nos parece que sea el modelo más adecuado en esta materia digamos, que se ajuste ni a los contenidos, ni al desarrollo, ni a la forma de evaluar. Pero es una metodología bastante difundida, muchos lo usan, ¿sí? Vamos a tratar de que las preguntas que van a estar en Word se pueda sobre el mismo Word escribir, editar, y eso sirva ya de respuesta, ¿no? Pero, como digo, a veces por ahí hace falta, o el que contesta necesita el apoyo de un dibujo para hacer referencia sobre lo que explicó, y bueno, ese dibujito lo podés pegar y chao. Incluso lo podés pegar, lo podés pegar en el escrito del problema, o sea, no hace falta agregar un documento más. Las preguntas las contestás como pregunta en el Word, y después, bueno, en la parte final de los problemas, figura correspondiente a pregunta 6. Pum, pegado y chao. Y ya con eso subís 2 documentos solos, el Word de las preguntas y el PDF convertido del formato foto de la resolución del problema, ¿sí? Algunos también subieron fotos separadas. No hay problema, si son legibles. Inclusive el formato foto uno puede editar, si salió muy clarito el dibujo o la resolución, uno puede editar eso, o aclararlo un poco para poder leerlo. Muchas veces la lectura es complicada. Pero cuanto menos documentos se suban, mejor, ¿no? Porque
es más liviano el archivo y bueno, está todo más compactado, ¿no? Ahí van a ser seguro cerca de 40 parciales, o sea que va a haber un montón de información subida, y después hay que bajarla para corregir y todo eso. Bueno, cuanto más fácil esté, digamos, en forma más simple enviada, mejor. Pero bueno, eso no hay drama, porque en el otro parcial no tuvimos problemas, fue bastante, se pudo bajar bien y corregir bien, así que este parcial también seguramente va a ser así. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud. Bueno, entonces vamos a, hoy que es la última clase antes del parcial, es así, ¿verdad? Porque la clase que viene, hoy es 24, sí. Sí, profe. El primero es el parcial, o sea que hoy sería la última clase en cuanto a los temas formalmente dictados en la cursada. A lo mejor después les hago llegar algún documento de algo de que no hayamos llegado a dar, para que les sirva de complemento, pero digamos que el curso terminaría con lo que demos hoy, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver hoy, lo que está previsto para hoy es volantes de inercia. Que en realidad tiene un estudio netamente dinámico, pero también como elemento de máquina que lo es, requiere cierta, aparte del diseño, cierta verificación resistencial. Bueno, un volante. Acá van a ver que dice capítulo 10 porque esto formaba parte de un texto que en su momento, bueno, se iba a ser parte de un documento único de la materia, y después, bueno, en realidad está en proceso y seguramente con el tiempo se llegará a ese fin. ¿Cuál es Profe, el? Sí. perdón que le interrumpa. ¿Podrá hacerle zoom de casualidad? Porque se ve muy chiquito. Wow, Espera, por a lo ver. menos yo lo veo chiquito. Con control y la ruedita, Gaby, apretá control y la ruedita del mouse, te hace zoom. ¿Cómo? Mantener el control del teclado Sí. y dale con la ruedita. Uy, qué bueno. Ah, ¿No la viste. tenés? Bueno, dale. Sonante. Dale. Buenísimo. Bueno, ahí se ve mejor, ¿no? Sí, ahí está, gracias. Por nada. El tema es así. En un árbol de transmisión donde las características de la máquina motriz hace que la potencia y el trabajo se entregue con una cierta ley periódica en cuanto a su fuerza tangencial, y el efecto de las masas que hay que mover, o sea, lo que serían las máquinas accionadas, también tienen una ley de distribución en cuanto a su resistencia. En términos de cupla podríamos hablar de un momento motor y un momento resistente, y en el medio de todo está el árbol, ¿sí? Ese árbol recibe la cupla motriz desde el motor, que puede ser, digamos, razonablemente constante si fuese un motor eléctrico, pero bastante variable si fuese un motor de combustión interna, por ejemplo. Y eso depende también de la cantidad de cilindros que tenga. O sea que la planta motriz, digamos, puede entregar un trabajo motor no necesariamente constante, y en este caso del motor de combustión interna bastante variable. Y por otro lado, lo que es la cupla resistente va a depender básicamente de qué característica de máquina tengo que mover. Si es una cinta transportadora donde mueve, qué sé yo, cargas de no demasiada variación de peso, bueno, la resistencia será constante. Ahora, si tiene que mover una punzonadora o una máquina donde requiera una fuerte entrega de energía instantánea en un determinado periodo del ciclo, y después esa energía baja, bueno, esa periodicidad también va a ser variable. O sea que en el caso más general, el árbol va a recibir cuplas variables, ¿sí? Y va a entregar
al consumo, sería al producido, cuplas también variables, pero para vencer las resistencias. Ahora, toda esta variabilidad de las cuplas, ¿en qué afecta, digamos? ¿En qué podría afectar al trabajo del árbol o en general de toda la parte intermedia? Puede ser árbol, puede ser un reductor que hubiese en el medio, ¿sí? Bueno, ¿eso qué va a hacer? Que si la cupla motor aumenta el trabajo y aumenta la velocidad de rotación. Si la resistencia aumenta, la velocidad de rotación va a tender a bajar. Y si la resistencia baja, la velocidad de rotación va a tender a aumentar. ¿Por qué? Porque va a haber un exceso de cupla motriz o un defecto, y todo esto a lo largo de cada ciclo. No necesariamente pasa, esto pasa en una vuelta, se puede dar que el árbol reciba un exceso de cupla, porque tiene menos resistencia, o una merma. Es decir, en realidad no sería una merma de cupla, sino que sería un aumento de resistencia. Y el árbol tiene que haber una forma, el árbol no lo puede hacer por sí solo. El hecho de balancear las distintas velocidades de rotación que surgen por efecto del aumento y la disminución de cuplas. Pero más que el aumento y disminución de cuplas es por la diferencia de cuplas entre las motoras y las resistentes. Esa diferencia de cuplas va a hacer que haya un exceso de energía para un lado o para el otro, y ese exceso de energía genera un exceso de trabajo de las fuerzas exteriores, ¿sí? Bueno, eso hace variar la velocidad de rotación. Consecuentemente, el árbol o digamos, el grupo cinemático que esté en la parte intermedia, si es un reductor, será un reductor, se vea acelerado y desacelerado en forma periódica. Con lo cual, ustedes saben, las aceleraciones generan fuerzas, y las fuerzas de origen dinámico siempre son, bueno, perjudiciales por el efecto del exceso de cargas dinámicas, de lo que produce el exceso de cargas dinámicas, y después que por otro lado sería inviable que trabajase a velocidades variables. Entonces, lo que se busca, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es poder compensar de alguna forma el déficit y el exceso, o mejor dicho, la diferencia entre cuplas motora y resistente. O sea, que esa diferencia sea lo menos posible, para que de esa forma el árbol o el reductor trabaje a una velocidad de rotación lo menos variable posible. Y eso hace que las aceleraciones resultantes sean las menos perjudiciales posibles. Ahora, todo esto hay que evaluarlo. Es decir, primero el árbol solo no lo puede regular esto. Es decir, hay que agregar de afuera, o sea, externamente, hay que incorporar algo que me permita compensar las diferencias de energías de motoras y resistentes. Entonces eso lo agrego agregando masas. Agregando masa al sistema, voy a tratar de compensar eso. Ahora vamos a ver cómo hago para agregar masa, de qué forma. Por supuesto que las masas que están asociadas al árbol de transmisión en particular o al reductor, ya hay una masa propia. La masa del árbol, todos los engranajes que estén vinculados al reductor, todo eso hace que haya una cierta inercia y que al momento de poner todo eso en marcha, la primer parte del ciclo haya que consumirla en acelerar todo eso para llegar a un régimen variable. Todo eso sin hablar de la carga. Una vez que la carga ya está puesta, digamos, ya está en fase con la parte motriz, tengo que vencer la resistencia para que el proceso tenga un resultado favorable. Entonces lo que tengo que hacer es, bueno, si bien todo esto tiene una masa propia, tengo que agregar, sobre todo hay operaciones o aplicaciones técnicas donde hay una fuerte diferencia de cuplas. Entonces necesito buscar algo que me permita reducir esa diferencia entre cuplas motoras y resistentes. Y eso se hace agregando masa. Ahora, ¿cómo evalúo la energía motora y la energía resistente? Lo que sería el par motor y el par resistente. Bueno, en general el diagrama de trabajo, algo parecido a lo que estamos viendo acá, donde se miden cuplas en el eje vertical y esto está rectificado
con las revoluciones del motor, ¿sí? En cada uno de los ciclos, pi, 2pi, 3pi, etcétera, etcétera. Cada uno de los medios ciclos. Entonces esto mide la variación a lo largo del ciclo de la entrega de la cupla motora, ¿sí? Esto podría representar tranquilamente, por ejemplo, el arranque del sistema donde hay que vencer todas las piezas en reposo, todas las masas en reposo, y donde para poder lograr que todo gire en régimen, bueno, hay que, digamos, aplicar un pico, sería el par de arranque, para que una vez que esto está, digamos, vencida la inercia del reposo, empieza a operar en forma, lo que sería el régimen permanente. Pero de todas formas, si el motor es un motor de combustión interna, nunca va a haber un régimen permanente, o sea, no va a haber una cupla media. ¿Por qué? Porque la característica de ese motor hace que la cupla sea variable, ¿sí? Bueno, hay una cupla media que uno puede pensar como un valor medio, el valor promedio entre la máxima y la mínima, pero no es representativa de la operatoria de esa máquina, ¿eh? Lo que sí esta variabilidad de cupla va a hacer que en algún momento, superpuesto este diagrama con lo que sería el diagrama de trabajo de la cupla resistente, todo donde haya exceso de trabajo motriz va a generar una aceleración del sistema. Y donde haya déficit del trabajo motriz, o sea, exceso del trabajo resistente, va a generar una desaceleración del sistema. Y eso va a hacer que las velocidades, omega, o velocidad de rotación, vayan variando entre un máximo y un mínimo, dentro de dos valores límite, digamos, y exista una cierta ley de variación que está, digamos, si bien es inevitable, hay que tratar que estos picos, esta amplitud, mejor dicho, sea la menor posible, porque esto va a terminar redundando en el menor efecto en cuanto a las cargas dinámicas debido a las aceleraciones. Entonces, una forma de medir la entrega del par motor es, digamos, referirlo al área del diagrama. El área del diagrama, si uno lo mide en escala, ¿sí? Esto se hace con los motores de combustión interna, quizás ya lo vieron esto, pero uno mide el área y el área es representativa del par entregado. Entonces, si yo tengo el diagrama de par de la máquina motriz, porque esto es desconocido, bueno, el área encerrada bajo la curva me da una medida del trabajo generado, o sea, de la cupla entregada. Y eso en general lo puedo medir en términos en valores medios, de la potencia, el número de vueltas y constantes a utilizar para homogeneizar unidades. Ahora, este diagrama de cupla no es tan fácil de tener siempre. Uno puede tener que llevar el de un motor porque es conocido, porque los motores se ensayan, pero bueno, en general no siempre uno tiene a disposición este tipo de diagramas. En cuanto a las fuerzas resistentes, o sea, lo que serían las características de la máquina conducida, en general tenemos lo que sería un régimen uniforme o constante, donde hay, bueno, el consumo de potencia es razonablemente constante, o nítidamente o netamente variable, como es por ejemplo, una guillotina, una cortadora o trenes de laminación, donde, de acuerdo a que haya consumo o no de potencia, o sea, cuando la máquina está operativa hay un fuerte consumo de par, y cuando la máquina deja de serlo, bueno, hay una liberación de ese par, y durante el proceso hay variación, ¿sí? en la generación de la cupla resistente. Entonces también las máquinas resistentes pueden tener, o se puede conocer, lo que se llama el diagrama de trabajo resistente. Si lo pudiéramos tener, lo que habría que hacer es comparar uno con otro, o sea, ponerlos superpuestos y ver en qué parte del diagrama, como eso está rectificado digamos, en lo que es un ciclo o varios ciclos en funciones de pi, de ciclos de trabajo, donde hay un exceso de área, habrá un exceso de trabajo motriz, una aceleración, y donde hay exceso de área resistente, habrá una desaceleración, y por lo tanto pasaré de valores
de aumento de velocidad angular a disminución de velocidad angular. Bueno, de la misma forma que puedo obtener con el área bajo la curva en las cuplas motores, puedo tenerlo en las cuplas conducidas. Ahora, si bien mecánicamente hay forma de obtener o de evaluar la diferencia del trabajo, trabajo acá, trabajo motor menos trabajo resistente. Recordemos que, bueno, esto viene de la segunda ley de Newton, ¿sí? Esto termina aplicándose una forma de lo que se llama el teorema de las fuerzas vivas, ¿sí? En el estudio de la mecánica, donde la diferencia de trabajo, delta T, medidos en unidades de energía, será una diferencia de energía, lo puedo pensar como la diferencia de energía cinética, como son todos cuerpos que están rotando, energía cinética de rotación, entre el valor debido a la máxima velocidad y el debido a la mínima velocidad. Un medio de J por omega cuadrado, ustedes recordarán que es la velocidad, es la energía cinética de un cuerpo en rotación. Un cuerpo bajo el estado de rotación pura tiene esa expresión como de la energía cinética, debido a la rotación. Acá sigo teniendo el problema de cómo determino el delta T. Esto sería el área en exceso de trabajo o el área en exceso de energía. Bueno, acá todavía tengo este problema que analíticamente es bastante complicado de determinar. Necesitaría, es decir, sería fácil si yo tengo los diagramas, tanto de motor como resistencia. Lo que no es fácil es tenerlos, ¿sí? De todas formas, yo podría expresar esto, bueno, esta diferencia de velocidades al cuadrado, lo puedo expresar como la suma o la diferencia de las bases. Las bases son omega máximo, omega mínimo. Para evitar el máximo y el mínimo le puedo poner 2 y 1, 2 a la máxima y 1 a la mínima, y sacar un valor medio. El valor medio es el promedio de las dos velocidades, lo que sería el omega medio. Y aplicado en la fórmula de lo que sería el teorema de las fuerzas vivas, o la diferencia de las energías cinéticas debido a la rotación, esto me queda por J, momento de inercia de la masa en cuestión, ¿no? De la masa que estemos estudiando, que se esté analizando. En realidad va a ser el J de lo que yo quiero agregar, porque cuando yo tenga que ver la forma de compensar esta diferencia de velocidades angulares, lo que hago es agregar masa, y la masa la agrego a través de este valor del momento de inercia. Después veo con qué forma tiene la pieza que yo agrego, y en función de esa forma, la forma pueden ser varias, pero el J ya lo puedo sacar de este cálculo, momento de inercia de masa respecto del eje de rotación. Entonces te lo puedes expresar como en términos de la velocidad media y la diferencia de las velocidades máximas, pero esto no habla mucho de, si bien esta diferencia puede ser muy grande o muy chica, en realidad no podría asegurar qué tan grande o qué chica es, o qué tan chica es esta diferencia, si yo no lo refiero a algo. Es decir, yo digo, omega máximo menos omega mínimo, tanto, ¿es mucho o es poco? Y no sé, qué sé yo, si lo estoy refiriendo a un valor muy chico, puede ser una diferencia grande. Si lo estoy refiriendo a un valor grande, la diferencia puede ser chica. Entonces, ¿cómo hago para vincularlo respecto de un valor de referencia? Lo divido por el omega medio. Entonces, la diferencia de las velocidades máxima y mínima dividido la velocidad angular media es lo que se llama, y esto es una definición que es un parámetro muy utilizado a la hora de el diseño de volantes, lo que se llama el índice de irregularidad. En algunos libros lo encuentran como índice de regularidad, porque en realidad lo que está midiendo es la diferencia de velocidades respecto al valor promedio. Entonces esto habla de que si esta diferencia es muy chiquita, bueno, este delta será muy chico. Si la diferencia es mayor, el delta será mayor para un valor medio definido. Y estos valores de índice de irregularidad están tabulados en los manuales. En realidad, el proyecto de un volante, medio que todo este soporte, digamos, académico, digamos, o teórico,
termina aplicándose en selección de parámetros tabulados. Uno es índice de irregularidad. Y esto me da una medida del manejo relativo entre velocidades. ¿De dónde lo saco? Bueno, en general está tabulado. Está tabulado para, por ejemplo, en generadores eléctricos, donde hace falta una gran regularidad de la velocidad de rotación, porque ustedes imagínense, por ejemplo, en un generador, si hubiera velocidad importante en la velocidad de rotación, eso daría diferencia en la intensidad lumínica. Entonces, en usinas, en generadores eléctricos, es prácticamente el caso de mayor exigencia en grado de irregularidad. 1 en 300 es como un valor, digamos, en aplicaciones técnicas más exigente, ¿sí? Después, eso va bajando en maquinarias tipo de hilanderías, 1 en 100, o en molinos, 1 en 50. Fíjense que la exigencia va bajando en transmisiones de taller, transmisiones de aplicaciones industriales habituales, 1 en 40. Y después, para casos donde hay fuertes aplicaciones o sea, grandes consumos, hay una gran irregularidad, 1 en 30, 1 en 20. Pero esto es inevitable porque, bueno, la aplicación tiene esta característica. Guillotinas, bombas, bueno, tiene este tipo de particularidad. Entonces pasamos de aplicaciones donde requerimos gran regularidad a otras que por ahí no. Si en la guillotina hay una diferencia importante de velocidad, bueno, la guillotina aplica en forma, digamos, instantánea toda la energía. Una vez que cortó el metal, chao, ya está. Acá no hay una gran necesidad de velocidad continua, velocidad de rotación continua, y con velocidades constantes, ¿sí? Bueno, si yo incorporo el coeficiente de regularidad dentro de la fórmula del delta T, que es de la diferencia de trabajo, esto es una diferencia, como dijimos, de áreas de trabajo entre el diagrama de cupla motriz versus el diagrama de cupla resistente, incorporo el valor medio al cuadrado y el delta. ¿El delta de dónde lo saco? El delta puede salir de acá, de acuerdo a la aplicación que yo tenga que resolver, o sea, la aplicación técnica que tenga que resolver. El omega medio es el valor nominal de la velocidad de rotación, que ya es conocido, y el delta T es todavía sigo sin poder determinarlo, que es la diferencia de áreas entre diagramas de cupla. Todavía no lo puedo determinar. Si lo tuviera, que ahora vamos a ver cómo lo podemos obtener, yo puedo despejar J de acá. J es el momento de inercia de las masas, o de la masa que tengo que agregar respecto del eje de rotación. Bueno, despejo y me dará una cierta cantidad un valor determinado, ¿sí? Asociado a una masa en rotación, y si considero que es, digamos, el volante es una pieza circular que está vinculado al eje de rotación. O sea, ¿qué forma puede tener? Y puede tener un montón de formas. Puede ser un disco macizo, donde toda la masa está uniformemente distribuida con un ancho constante, desde el eje de rotación hasta el contorno, el cual tiene una aplicación, un aprovechamiento, no sé si del todo el más eficaz que se puede pensar, porque como el momento de inercia, ustedes recordarán que es una masa por una distancia al cuadrado, el momento de inercia polar de la masa. Si yo alejo la masa lo más posible del centro, bueno, concentro la masa lo más alejado posible, entonces obviamente mejoro el momento de inercia. No es lo mismo que yo distribuya toda la masa del centro de rotación hasta el contorno, que ubique todo en una llanta, por ejemplo. Una rueda con rayos, donde el grueso de la masa lo ubico en la llanta. Entonces ahí habría, por ejemplo, en ese caso, una gran concentración de masa en la periferia, donde hasta podría considerar una masa casi puntual en el contorno. Entonces podría calcular el momento de inercia como masa por ρ al cuadrado, siendo ρ el radio del volante. Entonces, esa es una forma de, para grandes volantes, optimizar la distribución de masa, porque
En grandes volantes donde, digamos, la masa a aplicar es muy importante, el volante pesa un montón de kilos, mover eso, porque aparte del volante después hay que moverlo, no es que simplemente contribuye su inercia a compensar la diferencia de cupla, sí, pero eso hay que moverlo. Si yo pongo un volante de 3 toneladas solamente para compensar la masa, bueno, tengo que lograr moverlo. Entonces, seguramente me va a convenir encontrar una distribución de masa lo más adecuado posible para que con el mínimo valor de masa yo pueda obtener el momento de inercia necesario para compensar esa diferencia de trabajo. Fíjense que de esta fórmula, de la fórmula del teorema de las fuerzas vivas, que surge esto modificado, sale J. Yo después digo qué diseño va a tener el volante. Yo tengo el momento de inercia en principio, no tengo la masa. Si yo le digo, bueno, voy a fabricar un volante donde la masa va a estar lo más alejado posible del radio, o sea, casi concentrada en la llanta, con eso tengo la menor masa posible. Ahora, si digo, no, voy a hacer un volante porque es muy complicado hacerlo de otra forma, y lo voy a hacer macizo, de espesor uniforme, y bueno, obviamente va a estar uniformemente repartido desde el centro hasta el contorno, con lo cual la masa necesaria va a ser mucho mayor. Ahí voy a tener que utilizar, esta es la masa puntual, voy a tener que utilizar la masa de un cilindro, un medio de la masa por radio al cuadrado. Ahí ya interviene un medio, con lo cual la masa se va al doble. Entonces, cuando las masas son grandes, ustedes recordarán que la masa de un cilindro es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Si está concentrado en el contorno, directamente lo puedo tomar como masa por radio al cuadrado. O sea que hay una diferencia de 2 a 1. Si el volante, la masa necesaria para un volante macizo me da 3 toneladas, yo con 1,5 toneladas lo resuelvo si mejoro el diseño. O sea que eso es muy importante. Este es un diseño clásico de un volante cuya masa, este es un corte, ¿no? Corte transversal, donde la masa está casi toda repartida en la llanta. Por supuesto, esto tiene un brazo que tiene una cierta masa y después tiene un cubo necesario para poder vincular el volante al eje. O sea, si bien hay una cierta masa acá, el grueso está todo ubicado en la llanta. Fíjense, ustedes verán acá que habla de la masa a reservar. En este caso se habla del 90%, y el resto del 10% se lo asigno a todo el resto de la distribución. En estas condiciones yo podría despejar la masa, que es un despeje del caso que vimos recién, ¿no? Y con esta configuración sacar la masa necesaria. Por supuesto que esto tiene una forma, puede ser la sección de la llanta puede ser cuadrada o casi cuadrada, como está dibujada acá. Después, bueno, hay parte, también contribuye a los brazos tienen generalmente sección elíptica, por razones en parte para favorecer el desmoldado cuando se funde, y otro bueno, el elipse tiene una buena resistencia, la sección elíptica me refiero, una buena resistencia a los esfuerzos que esto está sometido, vamos a ver, básicamente a flexión y tracción, ¿sí? En general, el diseño de los brazos, sea para volantes, poleas y demás cuerpos en rotación, son elípticos. La sección transversal del brazo es elíptica por razones de facilidad de fabricación. Bueno, acá tenemos el caso de, justamente como dijimos, de asignarle el 90% de la llanta pertenece a la parte que está distribuida en el contorno. Y todavía tenemos la incerteza de saber cómo calculo el exceso del diagrama de trabajo. Eso también sale de coeficientes tabulados, sobre todo en los manuales viejos esto está en la referencia de todos estos valores, donde delta T, área de trabajo en exceso, es el valor de la energía liberada, E sub M, como se dio en llamar, por un factor que se llama coeficiente de fluctuación, C sub E. Y este factor mide un poco digamos, una característica de tipo de máquinas. El coeficiente de fluctuación habla de
Bueno, si el motor que tenemos en correspondencia es monocilíndrico, bicilíndrico, 6 cilindros, 12, ahora tipos de máquinas, fundamentalmente. Está tabulado. Entonces yo, entre la potencia liberada, el tipo de motor, el tipo de máquina motriz, eso me permite estimar, en cierta medida, el trabajo en exceso. Obviamente, esto digamos, precisa el planteo de la hipótesis en la cual el consumo de energía, es decir, lo que sería el trabajo resistente, es constante. Pero como no es constante, ahí interviene delta. ¿Sí? Esa es una forma, la valoración de las distintas máquinas, de las dos máquinas, de los tipos de máquinas, se da por los dos valores. Uno es el coeficiente de fluctuación, que hablamos recién, y otro es por el índice de irregularidad. Tanto C sub E como delta están tabulados en los manuales y con eso me permite, con estos valores, bueno, calcular, sacar las medidas básicas del volante, que con esto me permitiría sacar la masa. Ya con esto, digo, bueno, el volante tiene que aportar tantos kilogramos masa para compensar esas diferencias de cuplas. Ahora bien, esto como, digamos, elemento dinámico, ¿sí? Necesario para incorporar en el digamos, el procedimiento de utilización industrial de la utilización que se trate, ¿sí? Pero como elemento, como pieza de máquina, como elemento de máquina, también requiere una verificación resistiva. ¿Por qué? Porque vamos al caso del volante pensado como cuya masa está lo más cerca posible del máximo, lo más cerca posible de la llanta, o directamente define una llanta. Esto sometido a una cierta velocidad importante, porque estas son masas importantes, con radios importantes, sometidas a velocidades también importantes. Esto genera, por efecto de la rotación, lo que se llama una presión centrífuga, cuyo efecto es parecido, entre comillas, ¿sí? Obviamente entre comillas, es parecido al efecto de lo que sufre un recipiente a presión con presión interior. Sufre, la chapa del recipiente sufre una solidarización parecida a esta, donde la forma de determinar la fuerza centrífuga en función de la rotación y características de velocidad, etcétera, es similar a la de un recipiente a presión. Yo corto el volante en dos y pongo de manifiesto las fuerzas en estos dos sectores de la llanta. Esto tiene que equilibrar, estas dos fuerzas tienen que equilibrar a la resultante de la presión centrífuga integrada en toda esta área. De la misma forma que se hace cuando uno estudia un recipiente a presión. Por supuesto que esta fuerza centrífuga es la masa por aceleración normal, ¿sí? La aceleración normal es una medida de la velocidad a la altura del contorno, a la altura del centro de gravedad, del centro de masa de la llanta, digamos, ¿no? Y el radio geométrico. O sea que esa presión centrífuga es calculable con las herramientas básicas de la mecánica y de la estabilidad, y en función de la velocidad, velocidad media, que es omega por R, puedo calcular, bueno, tanto la presión, luego la fuerza, y luego la tensión, ¿sí? Porque digamos que la llanta tiene un área resistente y eso responde a un valor de tensión. Y ese valor de tensión, no importa cuál sea el origen, en este caso es netamente dinámico, tiene que, desde el punto de vista resistivo, no superar las tensiones admisibles del material. Fíjense, tensión centrífuga, sigma sub C, depende del peso específico del material, generalmente esto es fundido, ρ, que es un valor, digamos, que uno puede adoptar de entrada en función del espacio disponible y en función del tamaño general de la máquina, G es la aceleración de la gravedad, y el omega es la velocidad de rotación. Es decir, y aparte está el cuadrado. Es decir, que si yo esto lo acelero, lo aumento la velocidad, aumento, en algún momento
todo este valor va a superar la tensión admisible del material. Y esto, lo que va a pasar es que esto va a reventar y van a volar los pedazos de fierro por todos lados, como si fuese una granada, porque el efecto es ese, ¿sí? Nada más que acá no hay explosión, sino que hay es, digamos, superación de las tensiones admisibles propias del material. O sea que esto cuando se acelera tiene ese efecto. Por eso las velocidades, en algunos manuales viejos, o algunos libros como el Balance, etcétera, para ciertos procedimientos de fabricación, ¿verdad? Volantes fundidos o similares, esta velocidad estaba limitada. En realidad la velocidad tangencial a la altura del centro de masa de la llanta se limitaba, tanto metros por minuto, más no. Porque se sabe que esa velocidad para un cierto radio y material implica la generación de una tensión centrífuga que por ahí podía hacer volar esto en pedazos, ¿no? Y con esos pedazos, bueno, todo lo que están alrededor. Entonces, bueno, una forma es limitar esto o compararlo, hacer una verificación estática, como se hace en resistencia de materiales, tensión máxima menor a la tensión admisible, o como algunos manuales recomiendan, limitar la velocidad tangencial a la altura del centro de masa de la llanta. Suponer que esto explota, como dijimos recién, o estalla, y eso significa que le estamos dando al volante un comportamiento de un recipiente a presión. En realidad es parecido, pero no es un recipiente a presión en sí. ¿Por qué? El recipiente no tiene ningún medio que lo vincule al eje. Primero que el recipiente no tiene eje. Es decir, toda la masa está distribuida a igual distancia del eje geométrico. Acá no, acá los brazos están vinculando la llanta al cubo. O sea, hay un elemento resistivo. Entre dos brazos consecutivos hay un sector de llanta que la tensión centrífuga va a someter y esto se va a dilatar libremente, entre comillas, o no tanto. Porque ustedes, si nosotros pensamos que los brazos son rígidos, este sector de llanta, entre dos brazos consecutivos, no se puede dilatar libremente. ¿Por qué? Porque si yo impido que se dilate el brazo, la parte de la masa en correspondencia con el brazo no se va a dilatar, se va a dilatar todo el resto. Entonces, en ese caso estaríamos en presencia, también entre comillas, como un sector de llanta como que estuviese bien potrado. Sería un tramo de una barra curva bien potrada. Y el bien potramiento sería cada uno de los brazos, si considero que los brazos son rígidos. Y le asigno toda la deformación a la llanta. Si uno revisa los manuales de resistencia de materiales, van a encontrar que el momento de empotramiento para una carga distribuida como lo es la presión centrífuga por el ancho de la llanta, esta fuerza Q que surge de eso, ¿no? O sea, una carga unitaria, una carga de distribución uniforme. En función de esa carga, el momento del empotramiento es QL² sobre 12. Ustedes se acordarán de estas Q por L cuadrado sobre 8, las fórmulas clásicas de resistencia de materiales para barras simplemente apoyadas y con carga uniformemente distribuida. Esto era sobre 8, QL² sobre 8, si se acuerdan. Esto no está simplemente apoyado, está bien potrado, y aparte no es una barra de eje recto, sino que no es curvo, pero salvándolo de la curvatura, el biempotramiento implica este momento de empotramiento, sería el momento de la reacción. Esto por un lado, dijimos, los brazos son absolutamente rígidos, con lo cual la elástica de deformación de la llanta no da digamos, una línea paralela al eje geométrico de la llanta sin deformar, sino que no se deforma ninguno de los dos brazos y habría una deformación máxima en el medio. Es una especie de campana de Gauss en el medio, centrado en este sector de llanta entre dos brazos consecutivos. Pero en realidad los brazos tampoco son absolutamente rígidos. ¿Por qué? Y porque los brazos son del mismo material que la llanta. Entonces, sea cual fuere la carga, los brazos algo se van a deformar. Y como esto está sometiendo al brazo netamente a tracción, bueno, el brazo está traccionado. O sea que ese biempotramiento es, bueno, es una solución, digamos, aproximada, ¿no? Recién cuando hablábamos de la sección elíptica, en este brazo, acá, si imaginásemos
el área transversal de este brazo, esa sección transversal es una elipse. Los brazos son elípticos. Esto después por ahí lo podremos agregar acá para dejar indicado que la sección transversal de los brazos son elipses. Bueno, entonces esa es otra hipótesis, es decir, los brazos no son perfectamente rígidos y la llanta no se dilata libremente. Entonces, ¿cuál sería la elástica deformación de la llanta? Algo parecido a esto. Serían, como dijimos, una campana de Gauss en correspondencia con dos brazos consecutivos, donde la deformación en correspondencia con el brazo no es cero. Fíjese que hay una diferencia. ¿Y esa diferencia dónde está dada? Y está dada en la dilatación del brazo. Entonces, en rigor, para, digamos, llevar esto a la forma más parecida posible a lo que es en la realidad, la tensión desarrollada en la llanta se obtiene una parte por la tensión centrífuga que soporta la llanta como si fuese un recipiente a presión, y una cuarta de la otra parte que falta, la cuarta parte, es en cuanto a la deformación de los brazos. Entonces, bueno, hay una compensación de los dos efectos, y esto es una forma un poco más cercana a la realidad del comportamiento de todos los elementos que se forman parte del volante. Hay una tercera, o un cálculo más afinado en los brazos, que es pensar que el brazo también, aparte de alargarse por efecto de la tensión centrífuga, se flexiona. ¿Por qué? Porque el efecto en exceso de la cúpula motriz o resistente va a generar una fuerza tangencial en correspondencia con la llanta, y esa fuerza tangencial va a someter al brazo a la flexión, suponiendo de forma similar a lo que sería una barra empotrada, en este caso empotrada en el cubo. Para eso hace falta encontrar el radio de curvatura en correspondencia con el centro de masa de la llanta. Acá hay una fórmula aproximada, suficientemente aproximada que nos permite encontrarla, encontrar esta velocidad y obtener otro valor de tensión en función de la flexión que sufre el brazo. Esto es digamos, una estimación más afinada que la anterior. Si uno quiere hacer un cálculo bien, digamos, exigente, podría tenerse en cuenta, pero de todas formas, todo esto son pautas de verificación. Es decir, yo con la masa y la forma en la cual voy a hacer el diseño, ya las dimensiones están dadas. De los manuales surgen cuál es el radio más adecuado, porque, digamos, yo puedo poner el radio, yo cuando fundo, hago el molde con la medida que yo quiero. Pero de todas formas, en función de las velocidades, en función de la masa necesaria, hay valores de radio lo más óptimos posibles, radio de llanta, el radio del cubo, y la sección de los brazos, y el número de brazos también, ¿sí? Con lo cual habría un tercer componente de flexión. Tenemos la tensión centrífuga debida a la dilatación de la llanta, la tensión debida al alargamiento del brazo y una tercera tensión debida a la flexión del brazo. Todo eso, acá se hace hincapié al W resistente del brazo, que es una elipse. De ahí la importancia de la sección. Por supuesto que la suma de las tres tensiones, está acá, la suma de las tres tensiones tiene que ser menor o igual a la tensión admisible del material, que esto, digamos, verificado como elemento de máquina, la verificación sería esta, la verificación estricta desde el punto de vista de la resistencia de materiales. Y los valores de tensiones admisibles y velocidades admisibles también están en los manuales técnicos, como dice acá, o los manuales de constructores de máquinas. ¿Sí? Bueno, esto sería todo lo que, y es bastante, porque está todo, en general en los libros se suele
incluir solamente la parte dinámica, la parte de la masa necesaria, y medio como que termina ahí el cálculo. En realidad, el volante como elemento de máquina también requiere, porque es una pieza circular puesta a girar, y si las velocidades son importantes, esto requiere una verificación adecuada, bueno, porque también es una pieza que puede fallar, ¿no? Por el efecto dinámico debido a la rotación. Así que es esto. No sé si hay alguna aplicación práctica de esto, Leonardo. Sí, teníamos un TP, si lo puedo mostrar, pero la realidad no quiero cargar más a los chicos, así que lo puedo pasar directamente o indicarles cómo es, pero Sí. no quiero que no la carga ya a esta altura del año. Entonces, el año pasado, como capaz que estábamos un poquito más desfasados, nada, lo hacíamos en clase, lo resolvían y me lo entregaban. Así que no quiero sobrecargarlos, a pesar de que están bastante bien, les puedo pasar algo por correo no informativo y demás. No voy a hacer un TP ahora. Acá tengo un borrador de un No, yo cálculo. lo tengo, ¿eh? Yo si quieren les puedo mostrar algo. Pásaselo, aunque sea para que lo agreguen. Les muestro un segundo ahora qué es lo que tengo. Yo pensé hacer un TP, pero la realidad es que es el mismo ejercicio que aplicamos siempre. A ver, dame un segundo. Creo que es un problema que está en el balance, el de una Sí, es guillotina. un problema de Balan que en su momento el manuscrito me lo había pasado Sergio en su momento. Bueno, básicamente lo que plantea es una máquina funcionadora tiene que funcionar esta chapa, ¿no? Una chapa de medio, donde digamos, la variación de energía que consumen ese funcionado está representada por esa curva que está ahí, y bueno, es algo que se supone, ¿no? Que bueno, que en realidad se puede suponer también esa variación de energía con lo que es este triangulito, ¿no? Entonces, lo que se hace es averiguar cuál es la fuerza máxima en función de esta energía, ¿no? Que bueno, ahora les muestro más o menos cómo se calcula. Lo tengo hecho en un Excel, así que bueno, después veo que puedo hacer un poquito más. Y lo que pide básicamente es dimensionar ese volante, ¿no? Entonces, tiene una velocidad de rotación, la chapa, bueno, acá. Por favor, un agujero, ¿no? Digamos, tiene que ser un agujero de 22 milímetros de diámetro, ¿no? Bueno, y estas son algunas de las suposiciones, ¿no? El ancho de la correa sea máximo, bueno, por razones de espacio el diámetro no puede superar 450, lo del triangulito que les decía recién, y la fluctuación no debe superar al 5%. Bueno, esos son los datos que hay de la placa, ¿no? La tensión de la influencia del acero. Y lo que se hace es ver cuál es la fuerza máxima. La fuerza máxima no es, como se puede suponer, el área de corte, sino realmente el área, sí, justamente el área de punzonado es el desarrollo de lo que es el agujero, no es el diámetro del agujero y el área del agujero, sino el desarrollo del punzonado, ¿no? Digamos, el punzón entra, va a barrer ese círculo, pero lo va a barrer en toda su periferia, ¿no? Entonces sería el círculo sería el desarrollo del círculo por el ancho de la placa, ¿no? Luego lo que se hace es plantear esa variación que vimos recién de la energía cinética que está en función de ese triangulito, ¿no? Que es la fuerza máxima que ya la sacamos de esta área, que como dije recién, es el pi por diámetro por el espesor de la placa, por la tensión de influencia, y tengo la fuerza máxima, y con esa fuerza máxima, reemplazando, ¿no? La ecuación energética, puedo plantear lo que es cuánta energía me insume, ¿no? Estos son todos datos, el espesor de la placa, y ahí tengo la energía, ¿no? Que me insume ese punzonado. Bueno, la limitación de espacio me está dando que el diámetro más o menos tiene que ser 50, el interior 25, bueno, con mucha fluctuación.
Y ahí viene ya lo que es la igualación esta que habíamos visto al principio. Bueno, acá no la tengo, pero la igualación de energía, ¿no? De lo que es la energía cinética con la inercia del volante, ¿no? Justamente. Entonces, bueno, lo que se hace es sacar la masa, que es en función del radio de la llanta por el espesor en sí de la llanta, el espesor a nivel sección, esta base podé sería la base, sería el ancho de la llanta por el espesor de la llanta. Y bueno, luego después se reemplaza lo que es la ecuación del momento de inercia, que es la que vimos recién, y se saca lo que es la energía que necesita ese volante, que como es la igualación respecto de la energía que necesitó el pulsor para hacer ese perforado, queda todo en función del espesor, digamos, de lo que es del espesor de la llanta, porque tengo la masa, tengo la energía del caso anterior, y el despejar me queda esta ecuación y obtengo acá lo que son los parámetros. No es nada difícil. Como les digo, en condiciones normales lo hacemos en clase y ustedes lo terminan de resolver numéricamente. Pero bueno, yo les puedo pasar esto como para que tengan un dato, pero no les voy a exigir ni siquiera la presentación después, que se los voy a subir seguramente en el campus. No mucho más que esto, ¿vale? Bueno, Leo, Gaby, sí. no, que preguntaron en el chat si entra en el parcial. No, esto de volantes no. En el parcial no, porque tenemos una semana, ya tenemos el parcial, ya tiene bastantes temas como para agregarle más. Sí, en el final. En el final sí entra, esto obviamente, en el final entra todo, pero esto hasta acá, como que lo terminaría con engranajes, ¿no? Todo lo que hemos visto de engranajes hasta la última clase sería todo el temario a incluir en el parcial. Sí, en el final entra volante, sí. Bueno. Bueno. Gaby, una pregunta. Sí. Ahí cuando sacamos, digamos, la parte del momento de inercia en el volante, Sí. o sea, ¿se toma como mínimo ese valor o se toma como redondeo y me fijo después de ahí para qué lado apunto? No, si vos vas a fabricar un volante con una llanta, digamos, un volante fundido con rayos, tenés que tener en cuenta que esa masa se va a distribuir y necesitas, la que contribuye a la inercia es el 90% del total. O sea, como que eso hay que incrementarlo un 10% más para asignarlo a la masa de la llanta, ¿cierto? Pero sí, simplemente es el valor de la masa. Después, en general no hay muchas variantes. Cuando el volante es de rayos, la llanta tiene una sección casi cuadrada o rectangular, prácticamente cuadrada. El número de rayos está fijado y las medidas del cubo también, tanto en el ancho como en el diámetro menor es el del eje y el diámetro mayor también está dado como múltiplo del eje. Son medidas de diseño que están en los manuales. Lo que pasa es que sí, es una estimación, si se quiere, bastante simple dentro de todo. Lo que es más, digamos, requiere más detalle es la verificación, ¿no? Aunque los manuales también te dan velocidades límites de funcionamiento para garantizar que no haya ningún problema dinámico con el volante. Al restringir la velocidad de rotación, todos los efectos dinámicos asociados a las masas estarían como acotados, ¿sí? En vez de limitar la tensión admisible, limitan la velocidad. La velocidad de la tangencial a la altura del baricentro de la llanta, la velocidad que interviene. Tiene bastante de artesanal esta pieza en cuanto a su verificación y diseño, pero hay, digamos, algunas pautas que hay que seguir para obtener, digamos, para que la masa puesta en juego contribuya lo más posible en el balance de los trabajos, ¿no? Porque de eso se trata, ¿sí? Así que bueno. Una consulta. Perdón, adelante. No, sí. Si yo hago un volante demasiado grande, ¿puede ser que me rompa el eje o siempre el momento que va a soportar el eje va a estar definido por lo que lo mueve
y a lo que mueve ese eje y no por el volante. No, en realidad la vinculación del volante al eje, no hay una vinculación en cuanto a cargas. O sea, no transmiten entre sí cargas más que el efecto del montaje, ¿sí? O el enchavetado. No, es decir, ahí no hay un momento torsor que venga de afuera, simplemente es una inercia debido a la velocidad, que eso es lo que puede contribuir. Generalmente se va a romper primero el volante y no el árbol. Se entiende que ahí el único factor de peligro que podría ser es, estoy Por ahí pensando, el peso. si el árbol se clavara, por alguna razón, el eje se clavara durante el procedimiento de operativo, se traba y se clava, toda la energía cinética que trae el volante, alguien la tiene que absorber. Esa energía cinética de rotación que trae el volante se la tiene que bancar el eje, porque no hay otro elemento entre el volante y el eje, no hay nadie, está la chaveta. Suponiendo que en vez de chaveta estuviese clavado por interferencia, bueno, ahí sí se podría romper el eje por torsión. Ahí sí habría una solicitación de torsión dinámica, es decir, dinámica por el efecto dinámico de la rotación. Suponete que eso viene girando a 600 vueltas, un volante de 800 kilos, y por alguna razón se clava el eje. Bueno, toda la energía cinética debido a la rotación que traía el eje, la transmite al volante. Ustedes no sé si habrán visto cargas dinámicas en estabilidad 2, deben haber visto. Las cargas dinámicas por torsión tienen digamos, una forma de aplicación parecida a esta. Un disco que está vinculado a un eje, está rotando a una cierta velocidad de rotación determinada y por alguna razón se clava instantáneamente, o sea, pasa de omega a cero. Bueno, toda la energía cinética que trae el volante acumulado, a alguien se la tiene que transferir, porque ya dejó de girar. ¿Y a quién se la transmite? Se la transmite al árbol. Entonces ahí sí podría haber una falla por torsión dinámica. Claro, eso apuntaba. Sería otra verificación más, si se quiere. Puede ser porque se clava o por sobrecarga, ¿no? Es decir, el eje se para porque hay un exceso de resistencia y el volante sigue girando, o intenta seguir haciendo girar al eje. O por lo menos hay una energía que tiene que seguir, al no poder seguir girando, alguien tiene que trasladar esa energía. Es una forma también de generar una torsión dinámica. En su momento, hace muchos años, cuando nosotros dábamos cargas dinámicas acá en esta materia, el caso que dábamos de torsión dinámica era un árbol, una masa, que era un disco, todavía no era volante porque era a principio de año, y se clavaba, por alguna razón, se clavaba el eje, bueno, calcular la tensión dinámica por torsión. Y eso requiere todo un cálculo basado en energía, básicamente, ¿no? Después, como vi que en estabilidad 2 lo daban y casi dábamos lo mismo, me puse de acuerdo con el profe de estabilidad 2 en su momento y le dije, bueno, dalo vos y yo no lo doy, chao, ya está. Entonces, a partir de ahí, no sé, hace como 10 años que no lo dimos más. Lo siguieron dando en estabilidad. Pero sí, hay en este caso que lo estamos viendo aplicado a una pieza de máquina, como puede ser un eje, habría una verificación más ahora, si se quiere, que sería por alguna falla o una sobrecarga, ¿no? Una sobrecarga por ahí impensada o algo que falle y, bueno, se clavó. Una posibilidad es que, bueno, el volante, al tener que entregar su energía cinética de rotación, no tenga otra que entregárselo al eje. Y si la tensión dinámica generada por torsión sobrepasa la tensión admisible tangencial del eje, o esa parte está sometida solamente a torsión, ¿sí? Bueno, ahí también sería una sección comprometida. Sí, sería una verificación más, ¿no? Está muy bien hecha la pregunta, ¿eh? Muy preciso. La verdad que la acotación esta está muy bien. Habría que agregarla en el documento de volantes, como una verificación más, que no sería una verificación de diseño, sino una verificación operativa. Está bueno, está muy buena la pregunta. Bueno,
sé si hay algo más que quieran preguntar. Profe, yo tengo una consulta sobre el coeficiente de fluctuación, Sí. porque da una fórmula para calcularlo, o sea, supongo que se calculará, pero si yo desarrollo matemáticamente esa fórmula siempre me va a dar 2, y veo que el coeficiente le dan otros valores, según la máquina. No, depende del motor, si es multicilíndrico o de 2 cilindros, 4, 6, 8, 12. Toma distintos valores. Claro, pero por la fórmula yo digo, tengo omega máximo más omega mínimo Sí, sobre pero, omega medio. perdón que me meta. Ojo que hay un error ahí que decía más y tenía que ir un menos en el delta. Yo lo tengo como más. Ahí, profe, cuando me mostró la fórmula de delta, estaba como la suma de los omegas máximos, del máximo y del mínimo sobre el medio, y tendría que ser la resta. A ver. Vamos a ver, vamos a arreglar esto, a ver. Espera un cachito, ¿eh? El coeficiente de fluctuación es un valor que sale de tabla, el C sub E. ¿Sí? Lo multiplico por la energía. No, yo lo tengo como el antes, el que sería índice de irregularidad. Pero también, Delta decís vos. claro. No, ese no es coeficiente de fluctuación, ¿eh? Coeficiente de Yo fluctuación. lo tengo en el apunte como CF, coeficiente de fluctuación, por eso. ¿En qué apunte? CF. En el de volantes, es muy parecido al que usted presentó recién, pero tiene algunos cambios. Yo no sé si es más viejo o más nuevo. C sub F. Sí, que vendría a ser delta. Claro, sí, es delta. Sí, está bien, sí, es máximos menos mínimos sobre nominal. Claro, Sí, es la diferencia de velocidad de la promedio. Le pongo el promedio, sí. Delta. Gracias. O lo que nosotros llamamos acá delta. Sí, es lo mismo. Esta fluctuación de delta es lo mismo. Puede ser que aparezca algún apunte viejo, donde se le, bueno, hay mucho material dando vuelta. ¿Desde dónde lo sacaste? ¿Estaba en el Drive? Sí, lo descargué a principio de año, descargué todos los archivos del Drive, no sé si lo actualizaron. No, el año Igual, pasado estuvo jugando más sentido, estuvo actualizando algunos apuntes, entre ellos el de volante, capaz que vino de ahí. Después lo estudiamos, pero nada, pero sí, es lo mismo. El coeficiente de fluctuación es el promedio, digamos. Grado de regularidad. La diferencia sobre el nominal. Máximo menos mínimo sobre el nominal. Ahora yo te lo comparto, Leonardo, y lo subís, como para que quede actualizado esto. El de resortes. Igual en el que compartiste vos, Gabriel, también estaba ese error, ¿eh? ¿Ese error? Sí, estaba. En la fórmula de delta estaba con la suma. Sí. Yo tomé nota de la clase y estaba con el más. No, está mal. Es la diferencia dividido el promedio. Bueno, listo. Ahora lo vamos a arreglar. Perfecto. Así lo queda bien. Gracias por la observación. Bueno, entonces los temas que entran en el parcial serían desde resortes. ¿Está bien? No, ni me acuerdo en el otro. Sí, resortes. Sería resortes y engranajes, concretamente. ¿Está bien? Porque el resto ya todo fue parte del otro parcial. Perfecto. Sí, bueno, quedamos así entonces. El material necesario vamos a tratar de proveerlo para que no haga falta andar buscando mucho. Y bueno, digamos que el espíritu del parcial es similar al anterior. No es un parcial a libro abierto, pero la documentación va a estar disponible porque la vamos a proveer nosotros. ¿Sí? O sea que hay que estudiar igual. O más. ¿Está bien? Bueno, si hay alguna duda de acá al martes próximo, lo vemos durante la semana en el foro. Y bueno, suerte para todos. Nos vemos el martes que viene.
a la hora de la reunión, a las 7, en esta misma conexión, y ahí enviamos por... no, va a estar subido en el aula virtual. Lo vamos a subir en el momento para que todos descarguen desde el aula virtual el documento del parcial. A ver, acá hay una consulta. Adelante, Sí, Manuel. José, antes que se vaya. Dale, dale. Tengo la información y consultar nomás.